Bueno, desde que tengo memoria, siempre que se critica una gestión de gobierno, porque la gestión no anda, no camina, está estancada, se, se dice, bueno, este gobierno eh, destruye a la clase media, o destruyó a la clase media, o perjudica a la clase media. Es decir, es como que la clase media vendría a ser el alma mater de la nación. O sea que el tema sería muy fácil, que para poder levantar a nuestro país, bueno, habría que crear clase media. La cuestión está en definir qué llamamos o a qué llamamos a clase media o qué es la clase media. Yo estuve hurgando un poco de historia, ¿no? Y hasta el año 1920 esta expresión no se utilizaba. 1920. No se utilizó en lo que fue la reforma universitaria ni el nacimiento del Partido Radical, los albores del Partido Radical, partido que siempre se dice es el partido de la clase media. Eh, Recién se habla de clases, clase trabajadora, clase que media o no trabajadora, eh, con el auge de los movimientos revolucionarios, este, el comunismo, la revolución bolchevique, la cual generó toda una corriente de solidaridad entre los trabajadores y bueno, y en oposición a ella eh, aparecieron sectores que se autodenominaron de clase media. Es decir, fue de 1920 en adelante que empezó a usarse esa expresión. Con el peronismo, bueno, tenemos un problema. Hasta ahí más o menos era clase media y trabajadores. Pero a partir del peronismo ahí hay una confusión. Porque si bien el peronismo con su legislación laboral benefició a los sectores obreros, el peronismo, las gestiones peronistas de esa época hasta el 55 no eran de trabajadores, estaba sus cuadros organizativos y los que mandaban, digamos, eran todos clase media. Sí, se basaba en los sindicatos, tenía el apoyo de los sindicatos, sí, eso es cierto. Pero los cuadros políticos mayormente eran de clase media, en su inmensa mayoría. Hubo sectores empresarios que apoyaron al peronismo porque se vieron beneficiados con el peronismo y también hubo sectores empresarios que eran la contra, ¿no? Y bueno, lo que pasó ahí que el peronismo vino a alterar las escalas de las jerarquías sociales. Y eso fue lo que hace que las personas que se sintieron agredidas o los sectores sociales que se sintieron agredidos por esa disrupción se abroquelaron en lo que se llamó la clase media, que luego deriva en la marcha de la Constitución y en la Revolución del 55. Cuando llegamos, por ejemplo, a la época de Menem, que se produce un gran cambio social en la Argentina, con la bandera de la globalización, se vendieron las empresas del Estado y como consecuencia de la venta de las empresas del Estado muchísima gente quedó en la calle. Bueno, esa gente que quedó en la calle se identificaba como clase media, porque, porque bueno, eran funcionarios de las empresas. Tampoco, tampoco podemos considerar que el tema de clase media es por el nivel de ingresos.
Es decir, hacer una diferenciación como quiere hacer la CEPAL, que hasta determinado monto que va entre los 30 y los 150.000 pesos, una persona sería de clase media o sería de clase baja. Y más allá de 150.000 sería de clase alta. Pero esa es una diferenciación fatua, porque lo que yo percibo que en el tema de las clases es un tema de valores y de idiosincrasia. Creo que en el subconsciente colectivo, cuando la gente dice que hay que crear clase media o que hay que apoyar a la clase media, ¿por qué se destruyó la clase media? O tiene que haber clase media, está haciendo mención a una clase social que traccione la economía. Algo así como que pasó en China. En China China debe su gran apogeo económico a que surgió toda una generación de empresarios que dieron un impulso a varias generaciones, ¿no? Ya, que dieron el impulso a la economía y hoy China es lo que es. Bueno, nosotros en nuestro país tenemos un sector de la economía que es el agroexportador, o el agro, que es un sector al cual le va bien, es eficiente en lo que hace, en lo que produce, tiene mercado para lo que produce y reciben pago a valores internacionales distorsionados por la acción del gobierno, ¿no? Eso es verdad. Pero nosotros tenemos después el 50% de la población bajo la pobreza, bajo la línea de pobreza, según las estadísticas oficiales. Hay sectores, y después tenemos todo este mercado cautivo, es decir, que frente a la inyección de dinero y al surgimiento de emprendedores direccionados desde el Estado, podría o seguramente van a reaccionar. Por ejemplo, hay sectores como el sector textil y por supuesto el alimentario, ¿no? Inmediatamente reacciona si hay un incentivo para el consumo y para la producción. Y bueno, ni qué decir del habitacional, hay un déficit habitacional impresionante. Perón decía que gobernar es dar trabajo. Y bueno, fue muy exitoso. La gestión por eso todo el mundo recuerda y alaba el peronismo. El peronismo no fue un gobierno de los trabajadores, benefició enormemente a los trabajadores. Pero en el peronismo surgió una clase media que levantó este país. Perón dijo, gobernar es dar trabajo, y dio trabajo. Y creó, Ciudad Evita, creó autopistas, creó hospitales, direccionó la obra pública, se florecieron las pymes. Bueno, eso es lo que habría que hacer ahora. Pero bueno, por supuesto, es necesaria la voluntad política para hacerlo.